Ushuaia es la capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Está ubicada sobre la bahía del mismo nombre y forma parte del Canal de Beagle, que une el Océano Atlántico con el Pacífico. Su nombre tiene origen indígena y significa bahía que penetra al poniente. La ciudad está rodeada por los montes Martial, las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes, antes de hundirse al mar y formar el archipiélago fueguino. Las montañas hacen que la pendiente de la costa sea pronunciada, por lo que las calles de la ciudad tienen muchas subidas y bajadas, lo que le da un atrayente aspecto. Personas de todos los confines del mundo han venido a radicarse a Ushuaia y en el resto de la isla de Tierra del Fuego. Viajeros de variada procedencia la visitan masivamente a lo largo del año, cautivados por la belleza de su entorno y atraídos por las divertidas actividades que se pueden desarrollar durante el invierno y también en la época estival. El poblado de Ushuaia fue fundado en 1869 por iniciativa del pastor inglés W. H. Stilling, quien construyó una misión religiosa destinada a adoctrinar a los integrantes de los pueblos originarios, Ona, Yamanes, Jaush y Alacaluf, quienes poblaron el archipiélago fueguino centenas de años anteriores a la presencia europea en la zona. Fue recién en los inicios del siglo XX cuando el pueblo de Ushuaia logró su definitivo asentamiento en Tierra del Fuego. Esto se debió a la fundación del Presidio y Cárcel de Reincidentes, a cuyo alrededor creció este poblado hasta convertirse en la ciudad de hoy. La población carcelaria fue numerosa. Alrededor de 600 convictos fueron traídos a estos confines, a los que hubo que agregar el personal de guardia y administrativo de la prisión, lo que hizo que en las primeras décadas del siglo XX, la mitad de la población de Ushuaia estaba vinculada directamente con el penal y el resto de la gente, por una causa u otra, también dependió para vivir del funcionamiento de la institución carcelaria. Siguiendo el ejemplo de Inglaterra, que erigió sus penales en Australia, y de Francia con los suyos en Nueva Caledonia y Argelia, con la finalidad de erradicar a los criminales que cumplían severas penas en las cárceles cercanas a sus propias ciudades, el gobierno argentino de la época dispuso la construcción de este establecimiento en el lejano sur de su territorio para alojar a los reclusos más peligrosos. Los edificios del penal fueron construidos por los mismos presos. Se utilizaron rocas pizarra, arcilla, cal y arena, materiales extraídos en los alrededores de la ciudad. Hoy, convertida en museo, la cárcel es la atracción principal de los recorridos turísticos. No es para menos. Sus celdas y pasillos están poblados de historias y leyendas acerca de sus obligados ocupantes. Fueron condiciones de vida terribles las que soportaron estos convictos, tanto por el rigor de la naturaleza como el trato que recibían de los carceleros. Con el transcurrir de los años, la situación en la prisión comenzó a cambiar. La sociedad argentina se hizo eco de noticias que denunciaban las penurias a las que eran sometidos los penados en su vida carcelaria, y la opinión pública se hizo adversa y motivó que esas condiciones mejoraran un poco en los últimos años del funcionamiento del penal. Julio es hijo de un funcionario que trabajó en la cárcel cuando él era un niño. Recuerda al penal en funcionamiento. Era muy enérgico con los prisioneros, digamos, con los penados que estaban a sus órdenes, pero muy justo, y también por eso lo llegaban a querer, ¿no? Digamos, porque les enseñaba, los aconsejaba, y cuando tenía que exigirle, los exigía. En los distintos pabellones de esta cárcel se distribuyeron más de 370 calabozos que se pensaron individuales,
donde los condenados soportaron condiciones extremas en su vivir diario, condiciones a menudo empeoradas por los rudos castigos aplicados por los guardiacárceles ante la menor infracción cometida por los internados. Había más presos que celdas, por lo que tuvieron que alojar a muchos de ellos en pequeñas cuadras donde se hacinaban más de 40 o 50 hombres en cada una. Ese rigor parecía justificado para muchos por la extrema peligrosidad de los presos. Yo como niño tenía un poco siempre de temor porque sabía por a veces las conversaciones que tenía mi padre en casa con mi madre, o por contarle a algunos, que casi todos eran condenados por delitos muy graves, ya sea por crímenes, por robos reiterados. Los que venían acá generalmente venían con prisión perpetua o condena de 20 o 25 años. Entonces eso había hecho como una especie de idea de temor hacia ellos, ¿no? Que pudieran en algún momento, póngase, una persona que está con reclusión perpetua, podía hacer cualquier cosa, total, es como que estaba jugado en la vida, ¿no? Y entonces esa idea me atemorizaba un poco, a mí y a todos los chicos, ¿no? Nosotros. Así que cuando se producía una fuga, es como que nos recluíamos en casa a tratar de estar en la noticia, a ver si lo habían agarrado, a ver qué pasaba, porque teníamos miedo. En el museo actual se busca representar tanto a los penados más notorios que pasaron por sus celdas como las condiciones de vida de los mismos. No es difícil para el visitante imaginarse lo que tuvieron que soportar estos hombres, seres que arribaron jóvenes y fuertes. Al poco tiempo de soportar las condiciones carcelarias, se los veía avejentados y disminuidos físicamente. Este fue Cayetano Santos Rodino, al que llamaban el Petizo Orejudo, por razones obvias. Asesinó en la ciudad de Buenos Aires a varios niños de forma brutal. Fue muerto en la cárcel por otros presidiarios. Mateo Banks había matado a 8 integrantes de su propia familia para quedarse con la herencia. En la cárcel cambió y practicó una extrema religiosidad, por lo que los otros presos lo llamaron el místico. El edificio principal de la cárcel fue terminado recién en 1911 y la prisión llegó a contar con 5 alas o pabellones para el alojamiento de los presos, vigilados por alrededor de 150 guardias. El actual museo recopiló información sobre la población carcelaria y estimó que fueron más de 3.000 personas los que purgaron sus condenas en la penitenciaría durante los 63 años que estuvo en funcionamiento. Se construyó un tren que facilitó el traslado de presos con sus herramientas hacia el interior del bosque para realizar la tala de árboles y para el posterior traslado de la materia prima obtenida. Ahora son los turistas los que usan este tren. Bueno, estamos aquí en el andén de la estación del tren del fin del mundo. Estamos en un lugar donde hacemos un paseo muy interesante, un paseo turístico que se desarrolla diariamente desde 1994, pero el objetivo es recordar algo de la historia de Ushuaia, sobre todo del viaje que realizaban los presos que venían todos los días desde Ushuaia en tren hasta el bosque. El tren se construyó con especificaciones técnicas muy particulares. No es una trocha muy normal, al contrario, es muy angosta, por eso es que todas las locomotoras se tuvieron que construir especialmente para este ferrocarril. En este caso, esta es una trocha de 50 centímetros de ancho, nada más. La trocha del tren de los presos era de 60 centímetros. El llamado Tren de los Presos fue haciendo su propio camino en la isla, en busca de nuevos árboles del bosque para ser talados por los penados. A su paso dejaban el bosque arrasado y la tierra pelada.
El cierre de la cárcel significó también el fin del tren de los presos, aunque solo por algunos años. En 1993, que fue cuando se comenzó con la construcción de este ferrocarril, el objetivo era encontrar el terraplén original. Eso se encontró efectivamente y es, como les decía, el que utilizamos ahora. Se encontraron también los rieles originales que fueron destruidos por un terremoto que hubo aquí en 1949. Por lo tanto, los rieles no se pueden utilizar, los durmientes tampoco, pero el camino es exactamente el mismo. Un camino jalonado por el sufrimiento de cientos de personas que trabajaban en condiciones terribles en un clima extremo. Los presos salían desde lo que hoy es Ushuaia, pero venían todos los días en un tren que era de carga, venían sentados ellos en unos vagones playos. El trabajo que realizaban aquí en este bosque era talar árboles. Por eso lo que vemos nosotros a lo largo del viaje es la gran cantidad de árboles que ellos talaron durante más de 40 años. Lo que el pasajero ve desde cada coche a través de las ventanillas son los árboles que quedaron producto de la tala de árboles que hicieron estos presos. Venían 80, 90 presos por día, acompañados por estos guardianes que controlaban con algún fusil en mano el trabajo que realizaban ellos en este lugar, y es justamente eso lo que se ve. Hoy se ve lo que dejaron los presos hace más de 40 años en este lugar. En 1947, el gobierno decidió cerrar la cárcel, atendiendo razones humanitarias y presiones de la sociedad argentina. Lo que sucedió luego fue que el pueblo de Ushuaia sufrió las consecuencias. Es como que se produjo una transición, digamos, quedó muy vacío el pueblo. Esto lo ocupó la Armada, la base naval, y poco a poco la base naval fue trayendo gente y prestando los servicios mínimos que prestaba la cárcel, llámese suministro de electricidad, provisión de pan, leche, algunas cosas así. Los barcos, a medida que la base fue creciendo en población, los barcos llegaban con más regularidad. La panadería de la prisión se convirtió en la panadería del pueblo. Ayer en el pasado carcelario y hoy en la pujante ciudad del fin del mundo, aquellos maestros panaderos pusieron su saber al servicio de la elaboración del más básico de los alimentos, más allá de su condición de penados. Hoy, otros hombres libres continúan su tarea. En el presidio se instalaron múltiples talleres con la finalidad de ocupar a los presos en tareas útiles, aprendiendo oficios que les permitieran integrarse laboralmente a la sociedad civil cuando recuperaran su libertad. Se les asignaba una remuneración por su trabajo, lo que les permitía solventar gastos personales. De esta manera, se construyó el primer aserradero de la ciudad, una carpintería, la herrería, la imprenta, una sastrería, otra zapatería y también un estudio fotográfico. Todo lo que produjo la cárcel estuvo a disposición de los habitantes de Ushuaia y de las tripulaciones de los barcos que arribaban a su puerto. La propia ciudad también se benefició con el trabajo forzado de los presos, principalmente en la construcción de obra pública, como muelles, edificios, caminos y puentes. Los presos han quedado en la memoria de Tierra del Fuego, también con sus nombres y apodos. En Ushuaia hubo presos civiles, políticos, militares. Nosotros, por ejemplo, recorremos el valle del río Pipo. El río, por ejemplo, lleva el sobrenombre de un preso que todos los días venía en tren hasta esta zona, y como no vivían muy bien ni muy fácil en este lugar, por supuesto que muchos intentaban escapar. Aparentemente la historia cuenta que este preso venía en tren y decidió escaparse, entonces se arrojó desde el tren hacia el río, y como su cuerpo nunca más se encontró, no se sabe muy bien qué fue lo que sucedió con él. Otros presos intentaban escapar caminando, pero en realidad no tenían mucho éxito, me parece, porque no podrían escaparse de nuestra isla. La terrible historia del penal más austral del mundo
con su secuela de miserias humanas, ha quedado atrás. Para los miles de visitantes que recorren el mismo camino que transitaron aquellos hombres hace muchos años, la sensación es distinta. Los paisajes de abrumadora belleza los asombran ahora, no son una amenaza para sus vidas. Ushuaia y el archipiélago fueguino combinan en absoluta armonía lo imponente de las montañas nevadas, lo agreste del bosque y la presencia cautivante de un mar siempre cambiante. Los actuales habitantes de Ushuaia y su entorno han logrado formar una infraestructura para ofrecer al visitante alternativas que hagan más atrayentes sus días. Un ejemplo es este: realizar excursiones en vehículos especialmente preparados para terrenos escarpados hacia lugares desiertos, donde cada recodo del camino guarda una agradable sorpresa. Ahí acabamos de dejar la ruta nacional número 3, que es la Panamericana, y vamos a tomar este camino que fue abierto hace unos 50 años más o menos por el aserradero, que ellos antes solían venir por esta zona a cortar árboles para la producción maderera. La industria forestal explotó el recurso maderero en demasía en las décadas pasadas, lo que hace dificultosa la recuperación del bosque. Luego, bueno, lo que tenemos es estos árboles que se ven al costado de la ruta, aunque parezcan jóvenes, tienen 50 años de edad ya y son bastante pequeños, y eso es por el tema del crecimiento muy lento que tienen estas plantas, ¿sí? Como las temperaturas en general son bajas, no tenemos una gran diferencia, no hay un gran salto térmico de lo que es el invierno al verano. Entonces esas temperaturas bajas son las que condicionan mucho el crecimiento de las plantas. Por eso, si bien no hay que replantar, luego hay que esperar mucho tiempo para que los árboles vuelvan a crecer y que la zona sea nuevamente factible de ser explotada por el aserradero. El clima severo de la zona hace que la vegetación se adapte con dificultad a esas condiciones. Para que esto vuelva a ser como antes, necesita por lo menos unos 300 años más. A 40 kilómetros al norte de Ushuaia se encuentra el lago Fagnano, de 100 kilómetros de ancho, con una superficie de alrededor de 550 kilómetros cuadrados. Sus aguas fluyen hacia el oeste entre cordones de montañas nevadas, para desembocar en el río Azopardo, en Chile. El valle ocupado por el lago fue tallado en la piedra por la acción de un glaciar hoy desaparecido, que dejó inclinadas pendientes y en sus márgenes profundas huellas de su desplazamiento ladera abajo. El bosque fueguino rodea las orillas del lago en toda su extensión. Estos árboles así, estos troncos así de anchos, más o menos ahí tenés 350, 400 años de edad en estos troncos de ese diámetro. Estos son los más buscados por el aserradero porque ahí sacas un montón de tablas para lo que quieras. El lago Fagnano se encuentra entre los sitios favoritos para los amantes de la aventura. Aún hoy existen caminos casi intransitables para internarse en el bosque nevado. El visitante descubrirá con alivio que aún en la soledad de estos parajes se puede encontrar sitios que le ofrecerán resguardo y seguridad. La mayoría de las empresas que ofrecen estas excursiones a los turistas cuentan con estos refugios en el seno del bosque, donde seguramente le ofrecerán un plato de comida caliente y un buen vino al visitante para culminar la jornada antes de emprender su regreso a Ushuaia. Los bellos paisajes del lago Fagnano y del bosque que lo rodean permanecerán en la retina de los afortunados que tuvieron la ocasión de contemplarlos. Pero en la margen norte del lago no todo es armonía. Hubo animales que fueron introducidos artificialmente por el hombre y que están causando un gran daño al ecosistema. Es el caso de los castores canadienses, especie exótica de roedores que se han reproducido en abundancia en esta isla grande de Tierra del Fuego. Construyen diques con los árboles que derriban, que al retener las aguas inundan los campos del bosque de Lenga,
pudriendo los especímenes cuyas raíces quedan sumergidas en el líquido por largo tiempo. A pesar de la rigurosidad del clima, Tierra del Fuego cuenta con un gran número de especies de aves y otros animales. Sobre la Ruta 3, hallamos el Centro Invernal Harowen, uno de los más antiguos de la zona. Uno de los vehículos preferidos por los turistas es la moto de nieve, que les facilita internarse varios kilómetros dentro de bosques de lengas y coigües por sendas que les permiten disfrutar de la diversión y el paisaje en forma segura. Muchos desean aprender a usar la tabla de snowboard sin exponerse a las pendientes pronunciadas y peligrosas de las montañas. Lo mejor es dejarse arrastrar por una moto, como si estuviera practicando esquí acuático, pero sobre la nieve, la cual amortigua cualquier segura caída. Pero los verdaderos reyes de la nieve son estos personajes que les encanta correr. Para conocerlos, hay que ir hasta el complejo invernal de Tierra Mayor, que se encuentra a 21 kilómetros de Ushuaia, tomando por la Ruta 3. Bueno, Tierra Mayor empieza en el año 1976. Más precisamente mis padres empiezan con la actividad invernal, debido a que mi padre, es uno de los amantes de la nieve, estuvo muchos años en la Antártida y un poco vivió todo eso, y el lugar más cerca de la Antártida era Ushuaia, así que se casaron y se vinieron a vivir acá a los 3 años. Y en el año 85 precisamente trae a la Antártida unos perros polares, que son unas razas que se utilizaron durante muchos años, desde principio de siglo hasta hace muy poquito que los sacaron de la Antártida. Y empiezan con los perros polares, que son perros, más pesados, perros mucho más grandes, con mayor porte, de más tiro, con más fuerza. Que es una mezcla de razas que usaron desde el principio del siglo hasta hace unos años que decidieron sacarlos del continente blanco, donde la raza un poco se empezó a perder. En realidad, en el centro invernal conviven los perros polares con los más conocidos huskies, provenientes del hemisferio norte. Estos animales organizados en jaurías con sus propias jerarquías reconocen como jefe máximo al musher, el hombre que conduce el trineo tirado por ellos. Pero lo que desean los perros es correr y correr, como el viento. Sí, las actividades que se pueden hacer en el invierno con los perros van desde un trayecto muy corto para los grupos que por ahí vienen y tienen poco tiempo para estar, que son circuitos de 2 kilómetros, como el que tuvimos hoy, dentro del bosque y por fuera por el valle, que duran 15 minutos, 10-15 minutos, muy cortitos, y después hasta trayectos de 20 kilómetros, donde se van hasta el Cerro Bonete, donde tenemos un refugio. Esas por ahí son más lindas las excursiones, porque el turista, la persona que viene a hacer la actividad, tiene más contacto con los perros, van con raquetas para hacer caminatas dentro del bosque, inclusive tienen la posibilidad de manejar el trineo, ya no va un solo trineo, si van 2 o 3 trineos con menos perros, entonces la gente puede ir manejando el trineo y viviendo bien de cerca lo que es el trineo de perros, ¿no? Elija lo que elija, el visitante tendrá diversión segura en la nieve. En este imponente marco de montañas nevadas, bosques y mar, podrá disfrutar de las bellezas de la naturaleza, pero también de lugares acogedores donde descansar y alimentarse. La oferta culinaria de Tierra del Fuego es amplísima, basada sobre todo en los productos marinos y de los sabrosos frutos de la tierra. La influencia ejercida por gente proveniente de todas partes del mundo y que se radicaron aquí, trayendo sus costumbres, ha hecho una mixtura cultural extraordinaria que se ve reflejada incluso en la cocina. Además, el duro clima invita a disfrutar de estas delicias en un ambiente amable y abrigado. Nos encontramos en el Hotel del Glaciar y hoy le vamos a mostrar uno de los postres más típicos de este lugar. Es un postre que está hecho a base de mermeladas de grosellas y dulce de calafate.
La ciudad de Ushuaia es además un importante puerto de ultramar y base de la Marina de Guerra Argentina. En sus muelles encontramos buques de carga, cruceros turísticos con destino a la Antártida y catamaranes que invitan a dar un paseo por el canal de Beagle. En esta isla rocosa llamada de los pájaros, anidan cormoranes y gaviotas. Hay también islotes con variadas loberías, donde viven lobos marinos de 2 pelos y los más raros, de 1 pelo. El faro Les Eclaireaux da aún hoy aviso de los peligros que acechan a los navíos que navegan por estas aguas frecuentemente turbulentas. Decenas de naufragios han ocurrido en las costas de Tierra del Fuego, con su secuela de tragedias. Pero hoy es un día para regocijarse del buen tiempo y disfrutar de las magníficas postales que nos brinda Tierra del Fuego. Dice la leyenda que aquel que visitó Ushuaia no podrá borrar jamás de su retina las bellas imágenes que vio y que siempre tendrá el deseo de volver a la ciudad del fin del mundo.